Buenas tardes a todos. Estamos en este último encuentro del año, prácticamente, de el libro La restauración de la cultura cristiana. En esta oportunidad tenemos el honor de encontrarnos con el profesor Sergio Jiménez, que es profesor de Lengua y Literatura por el IES de la Tuel y licenciado en Literatura para Niños y Jóvenes. Es autor del libro Paideia de la Aventura y la Contemplación. También ha realizado publicaciones en distintas revistas especializadas de Mendoza y San Luis. Ha organizado y ha dictado capacitaciones a docentes sobre distintos temas relacionados con la literatura, como el mito, la ciencia ficción y el héroe en la literatura infanto-juvenil. Ha ejercido la docencia en institutos tanto privados como públicos de nivel medio y superior. Actualmente ejerce la docencia en nivel secundario y terciario, en donde se desempeñan en el profesorado de lengua y literatura. También administra la cuenta Biblioteca Avalón y está casado con Cecilia Lorenzo y es padre de 4 niños. Le damos las muchas gracias a Sergio y lo recibimos en este encuentro. Bien. La idea un poco, les comento, al hablar de la restauración de la cultura cristiana, por ahí iba observando algunas preguntas, algunas dudas que surgían dentro del grupo de WhatsApp, y se me ocurrió por ahí, para hacer este cierre, ver qué significado, o sea, qué significación había tenido esta obra de John Senior en su contexto, o sea, cuando él la escribió, después de haber trabajado en la Universidad de Kansas, qué relación tenía con la muerte de la cultura cristiana, y después traerla a nuestra época para también darle una resignificación, porque por ahí hay cuestiones que cuando John Senior escribió La restauración de la cultura cristiana han cambiado y otras que se han mantenido culturalmente igual. Sobre todo vi que mucha gente tenía por ahí la duda con el tema de la televisión, sobre todo. Les muestro un poquito cuál va a ser el recorrido, no sé si están viendo bien el Power. Perfecto, se ve perfecto. Cualquier cosa ¿Se ve igual nos perfecto? pueden escribir al chat o pueden escribir también en el WhatsApp. Bien, este va a ser un poco el recorrido que vamos a tener hoy día. Vamos a hablar un poco de John Senior y su tiempo. Vamos a ver algunas claves para comprender la obra. Vamos a traer a John Senior a nuestro tiempo. Y bueno, vamos a ver la obra justamente de Senior desde el punto de vista del heroísmo, que bueno, ustedes, por lo que han dicho ahí en mi presentación, y si han leído el libro también se habrán dado cuenta que el tema del héroe es algo que me interesa bastante, y sobre todo también el tema del arquetipo, que va a ser una de las primeras cosas de las que voy a hablar de John Senior al ubicarlo en su contexto. Y después, bueno, si alcanzamos, les voy a dar una lista de libros que se pueden relacionar, por ahí viendo un poco lo que han sido los libros que han ido viendo a lo largo del club de lectura, como para dar esta posibilidad de que los libros dialoguen entre sí y nos ayuden a profundizar las conclusiones que uno puede llegar a obtener, sobre todo cuando son obras tan ricas como es esta, la de John Senior. Y por supuesto las conclusiones al final. Bien, en la muerte de la cultura cristiana, en el prólogo, se referencia a esta escena que ustedes ven acá, de la piedad de Miguel Ángel, más o menos en la década del 70, sufrió un atentado. Fíjense, eso lo voy a mostrar con el cursor. Se lo alcanzan a ver, este señor atacó y vandalizó la piedad de Miguel Ángel. Y el prologuista dice justamente que de acá se justifican muchas de las cosas que vamos a ver después en el libro de la muerte de la cultura cristiana, que es con lo que vamos a saltar después a la restauración de la cultura cristiana, porque bueno, lo que tiene de bueno estos dos libros de Senior es que en uno plantea los problemas y en el otro están planteadas las soluciones. Y dice, este solo acto contiene en sí toda la locura de los últimos siglos, la creencia de que el hombre se ha convertido en Dios. Porque el hombre este que era de origen, era húngaro, pero también, bueno, también tenía nacionalidad australiana, vandalizó esta imagen, esta escultura de la piedad, diciendo que él era en realidad Jesucristo.
Y bueno, por eso dice la creencia de que el hombre se ha convertido en Dios, la afirmación de la primacía de la voluntad individual, una furia ardiente contra las glorias del pasado, o sea, contra la tradición, contra la belleza del arte que las encarnaba, el intento de quitar a la Santísima Virgen y Madre del lugar central que tiene en el plan de Dios para la redención del hombre, la falta de respeto hacia los santuarios sacros y la supuesta inocencia de todos los destructores. Esto de la supuesta inocencia de todos los destructores es justamente por el tema de que este hombre estuvo un tiempo internado en un manicomio en Italia y, bueno, luego lo deportaron a Australia. Y bueno, y esto como que simboliza justamente todo lo que es la destrucción de la cultura cristiana. Bueno, ahí ven que se alcanza a ver el brazo vandalizado, rompieron el rostro de la Virgen, sufrió bastante la Bien. imagen. Vamos a hablar un poco de John Senior y su tiempo. Y bueno, vamos a presentarlo brevemente. No me voy a explayar mucho en la biografía, porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta por ahí de las personas, es que hay por ahí momentos cruciales en la vida que las marcan totalmente. Yo quería resaltar tres cosas. Él nace en Nueva York, pero vive un tiempo en una granja, que es justamente en esta granja donde descubre todo el poder del asombro y de la contemplación, y en la década, o sea, a principios de la década del 60, en 1960 para ser más preciso, se convierte al cristianismo. Esto va a hacer que luego hagan la gran contribución que va a hacer en la Universidad de Kansas con lo que es este club de humanidades, podríamos decir. Y bueno, de obras escritas tenemos estas dos, lo que es La muerte de la cultura cristiana, que como les decía, es de 1978. Acá se plantean todos los problemas de la, de la cristiandad. Fíjense, estamos hablando hace ya varios años hacia atrás. Los problemas por ahí están incluso agravados hoy en día. Pero no se queda ahí. Él habla justamente luego de lo que va a ser la restauración. Que esta palabra restauración es muy importante tenerla en cuenta. Que esta obra la publica en 1982. El contexto, o sea, tenemos que ubicarnos justamente acá en lo que es los Estados Unidos en la década del 70, que es cuando él estuvo con su actividad universitaria más fuerte, y empezar a ver, o sea, todo lo que fueron, que, bueno, hemos visto hasta el hartazgo, películas sobre la guerra de Vietnam, que fue de una marca bastante fuerte, sobre todo que se agarraron los grupos progresistas para hacer su propaganda a partir de esta guerra en Estados Unidos, lo que hizo que ciertos movimientos sociales, sobre todo de izquierda, se intensificaran más en los Estados Unidos, algo que hizo que el marxismo y el marxismo cultural se desparramara más sobre las universidades. Eso que hablamos siempre por ahí del sentimiento antiamericano, que también por ahí lo plantean en algunas películas, se ve muy marcado en lo que es estas universidades y sobre todo con este sustento ideológico. La intensificación del feminismo en las universidades es otro de los problemas que tiene este contexto de John Senior. La aparición del modelo crítico en educación. Fíjense que nosotros acá en América Latina por ahí tenemos todo lo que es el ideario de Freire, pero también se empieza a ver en las universidades americanas. A esto le tenemos que sumar los problemas de que la economía americana se estanca y empieza a haber un fuerte cuestionamiento de la autoridad. Senior justamente y un grupo de profesores amigos van a reaccionar a esto y justamente todos estos problemas los que van a querer combatir dentro de las universidades. Con Dennis Quinn y Frank Nelich fundan lo que es el Programa Integrado de Humanidades. Esta imagen justamente uno de los folletos que utilizaban para promocionar este club de humanidades. Dentro de la Universidad de Kansas
fue desde principios de los 70 hasta finales de los 70, cuando empezaron a haber muchas conversiones dentro de las universidades y empezaron a ser investigados de que no estaban cumpliendo con el sentido laico de la educación, que, bueno, que están haciendo proselitismo religioso, y les terminaron cancelando el programa pese a que nunca se demostró que hicieran proselitismo religioso. Y fíjense que esta imagen es llamativa y tiene muchísima carga simbólica, porque tenemos acá al Quijote. Fíjense, esto es una típica granja americana, y cruzando esto que es el Arco del Triunfo, con imágenes de la antigüedad clásica, arriba, un castillo que me hace acordar mucho del Mont de San Michel, y en esta imagen es como que se sintetiza bastante lo que fue el sentido de este programa integrado de humanidades, que es de lo que después se va a desprender justamente lo que va a ser el, em, estas dos obras, lo que es la muerte de la cultura cristiana y la restauración de la cultura cristiana. Bien, este programa estuvo destinado a los alumnos del primer año de la Universidad de Kansas. Primero y segundo año, perdón, a mí me ha faltado agregar el segundo año. Y como les decía recién, se desarrolla entre 1970 y 1979. Y acá está la clave. Fíjense que yo les decía que él había tenido esta experiencia viviendo en una granja, que había descubierto este tema del asombro, de la contemplación. Y bien, justamente una de las actividades de Senior dentro de este programa integrado de humanidades era volver al asombro, volver a la contemplación, y lo plantearon justamente desde la lectura de los clásicos, que fue lo que le dio forma a este programa. La posibilidad de reencontrarse con los clásicos, que hoy en día por ahí muchos autores que desde otros puntos de vista no precisamente católicos, pero que plantean esta necesidad de volver a los clásicos para salvar la educación. Pero él ya lo había visto, y es como una manera de acceder también a la verdad, que bueno, ya enseguida me voy a adelantar. Y acá con esto que hemos visto, de este contexto tan complejo, porque la década del 70 en los Estados Unidos fue sumamente compleja por lo que fue, como decía, la guerra de Vietnam, esta aparición y sobre todo en las universidades americanas, esta cuestión tan compleja nos lleva a preguntarnos justamente si podemos decir que Senior es un arquetipo de educador católico. Es una suerte, vamos a definir primero qué es un arquetipo, es una suerte de modelo original que golpea al hombre y lo atrae con su ejemplaridad, un primer molde que tiende a marcar al individuo, instándole a su imitación. No sé por ahí si alguien quiere decir si le parece responder a esta pregunta, de si John Senior es un arquetipo de educador católico, si alguien se anima. Por sí o por no, díganlo en el chat. Bien, sí, es 100% un arquetipo. Yo diría también que tiene todas las características para ser así un héroe dentro del ámbito de la educación. Sus frutos fueron muchísimos, como están poniendo ahí. Este club de humanidades no solo rehumanizó a gente que estaba viviendo, como dice Cintia, un Quijote de nuestro tiempo, le permitió a estos jóvenes rehumanizarse, se podría decir, pues justamente una sociedad que en esta época no estaba tan acelerada como está la de nuestra época, pero permitirle conectarse con los clásicos le permitió también humanizarse. Y este humanizarse les permitió encontrar la verdad, y en encontrar la verdad pudieron llegar a encontrar a Cristo. Entonces es 100% un modelo de educador católico. Esto, después les voy a mandar una semblanza que encontré que la hace Andrew Senior, que es el hijo,
Esta frase de acá, que la dice él sobre las clases del padre, me gustó muchísimo. Dice, cada clase era una aventura. Nunca se sabía lo que iba a suceder. Porque evidentemente las clases de senior han estado más orientadas a la contemplación, a la búsqueda de la verdad, al encontrarse con los clásicos, que a desarrollar un programa estructurado. Que por ahí, bueno, tenemos ese problema hoy en día en las escuelas que son tan estructuradas que no nos permiten desviarnos de, o sea, del programa y de lo que tenemos que cumplir y de que tenemos que tener las notas al día. Y es todo un problema porque la escuela no se presta realmente, y sobre todo cuando hablamos de humanidades, para lo que es la contemplación. Porque la contemplación es una aventura, justamente, por eso me gustó tanto esta frase, porque ya en la posibilidad de encontrarse con un clásico es una aventura iniciarse en esa lectura. Bien, vamos a ver algunas cuestiones claves de su obra. He tomado por ahí algunas cosas también de la muerte de la cultura cristiana que me han parecido importantes. Y lo primero que me llama la atención es el título, porque habla de restauración. ¿Y qué es restaurar? Acuérdense que habíamos empezado con una imagen de Cristo y de la Virgen destruida y atacada. Y ha hablado de la muerte de la cultura cristiana. Y justamente restaurar es reparar, arreglar y reconstruir, que es lo opuesto a la revolución. La revolución justamente busca hacer lo que hizo Laszlo con la imagen de la piedad, destruirla. Acá la restauración es reconstruir esa estatua, esa escultura, darle de vuelta la belleza original, y que justamente en este caso es la cultura cristiana. ¿Me van siguiendo bien? Entonces, lo opuesto a la cultura cristiana sería la revolución. ¿Por qué he tachado acá cultura cristiana con revolución? Porque justamente lo que quiere destruir. Y acá me voy hacia lo que él mismo plantea, que es la tesis central de la restauración de la cultura cristiana. ¿Cómo la vamos a restaurar? ¿Cómo vamos a evitar el avance de esta revolución? Y él dice que justamente a través de la devoción a María Santísima, y trae una cita, yo creo, y este es el tema y la tesis de este libro, que la verdadera devoción a María ahora es nuestro único recurso. Como muchos católicos me encuentro preocupado y desorientado por esta noche oscura de la Iglesia, que la aflige desde hace 15 años. Fíjense, yo creo, y este es el tema y la tesis de este libro, que la verdadera devoción a María es ahora nuestro único recurso. O sea, ¿cómo vamos a restaurar la cultura cristiana? En principio, el elemento central es la devoción a María. ¿Se entiende? ¿Les llamó la atención esa parte del libro cuando lo leyeron? Bien, y acá viene una de las cuestiones del libro que le llamó la atención, creo que a la gran mayoría, por lo que habían comentado en el grupo, que era esto que decía que había que destruir el televisor. Y en el fondo, ¿cuál es el problema que tenemos con la televisión y con lo que es el avance tecnológico en sí para senior? Cuando habla de la televisión, por ahí también va hablando de algunas cadenas de televisión, que las que más recuerdo ahora en este momento que mencionaba era la CBS, por ejemplo, que es una cadena de televisión muy importante dentro de Estados Unidos, y todo el trasfondo ideológico que maneja y que impone, que es justamente uno de los elementos de la revolución cultural dentro de Estados Unidos. Siempre tengamos en cuenta eso de llevarlo al contexto original para después poderlo traer al nuestro, que era lo que pasaba en Estados Unidos en este momento. Y bien, está toda la preocupación también por el avance de la técnica, en cuanto que la técnica nos coarta la posibilidad de la contemplación, que eso es un problema. Bueno, la técnica también nos hace tener este ritmo acelerado de vida que tenemos hoy en día,
que prácticamente nos aleja del ocio contemplativo y del ocio contemplativo. Y la televisión no es ocio, es perder el tiempo prácticamente. Sobre todo en esta época, que si lo traemos hoy en día tenemos el problema del celular, las redes sociales, tenemos otro tipo de problemas, porque incluso creo que lo compartí con ustedes en el grupo de WhatsApp, que la televisión como hoy en día es casi una cuestión que se está de a poco muriendo y siendo reemplazada por las plataformas de streaming, por las redes sociales, y lo mismo pasa con la radio, que está siendo reemplazada por el podcast, que por ahí es en el lugar donde tenemos que focalizarnos y estar más preocupados hoy en día. Y el problema también de la tecnología, que lo plantea en muchas ocasiones Senior, es la cultura del dinero. ¿Por qué el problema de la cultura del dinero? He enseguida traer unas citas que lo van a dejar bien ilustrado. Porque detrás de la tecnología está esta cultura del dinero y detrás de la cultura del dinero, perdón, detrás de las ideologías liberales están también lo que es la cultura del dinero. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense, bueno, esta visión sobre la educación actual, que de paso voy a retraer a lo que fue la lectura del mes de octubre, creo que fue, si mal no recuerdo. La educación se ajustará a las necesidades del registro civil, las industrias se organizarán por la eficiencia de sus administradores y no por la producción o por el tipo de trabajo que debe realizarse. Allí nos servirán comidas insípidas en locales de comida rápida, a fin de que entremos y salgamos rápidamente, a fin de ahorrar más dinero y tener menos platos sucios. En una palabra, será un mundo en el que los valores humanos estarán supeditados al sistema. Recordarán por ahí esta escena en Momo. Primero vamos a lo que es la primera parte, que tenemos el restaurante, no por el nombre de los personajes, y después cuando vuelve Momo y los encuentra se ve convertido en un local de comida rápida. Pues justamente esta aceleración, y bueno, y que la educación se ajustará a estas necesidades de las industrias, es justamente porque, bueno, la educación ahora va a quedar eh, absorbida por este sistema de aceleración, de la eficiencia, que es justamente una de las cuestiones esenciales en el mundo, en la modernidad tardía o posmodernidad. No sé si quedó clara la idea. Cualquier cosa me avisan y retomamos. Y bueno, y esta aceleración que tiene que ver mucho después con lo que voy a traer después de que definamos qué es la cultura cristiana con el tema del consumismo. Fíjense si nosotros hablamos que es la otra parte que engloba el título, que es la cultura cristiana. Y si nosotros lo definimos así, a simple vista, ¿cuál sería la cultura occidental en su dimensión judeo-cristiana y grecolatina? Pero esa definición para Senior queda corta, porque para él no puede ser simplemente eso la cultura cristiana. Entonces traigo primero esto que lo he tomado de la muerte de la cultura cristiana. La cultura, como la agricultura, es el cultivo del suelo, del que crecen los hombres. Para determinar los métodos apropiados, debemos tener una idea clara acerca del cultivo. ¿Qué es el hombre?, pregunta el viejo catecismo inglés. Y respondía: una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, para conocerlo, amarlo y servirlo. Por lo tanto, la cultura tiene claramente este fin, sin importar qué tan complejos o difíciles sean los medios. Nuestra felicidad consiste en una perfección que no es mera explosión hedonista, interminable en el tiempo y el espacio, sino el logro de aquel amor y conocimiento definitivo que es final y completo. Es cultivo del hombre, y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios para conocerlo, amarlo y servirlo. Y resalto lo que sigue a continuación, que la define toda la parafernalia de nuestras vidas, intelectual, moral, social, psicológica y física, tiene este fin. La cultura cristiana es el cultivo de los santos.
O sea, justamente la cultura cristiana es el cultivo de la santidad, ¿no? Ustedes dirán, nombro un montón de autores protestantes, nombro los clásicos grecolatinos, y dice, la historia no puede rehacer lo pasado, pasó, y está fuera de nuestras manos. Olvidad los clásicos y seréis incultos. Nuestra cultura es la que es, pero es la nuestra y permanecerá en su verdad y bondad y en su belleza católica. Perdón, esto me salté un tema. Cualquiera sean los beneficios de esta lectura de los clásicos, incluso de los más geniales, no producirá ningún fruto si no hay un criterio que los distinga entre lo verdadero y lo falso. Esto tiene que ver justamente con el tema de la búsqueda de la que la lectura de los clásicos sirve para la búsqueda de la verdad, que la esencia está ahí, porque uno puede leer muchos clásicos, pero si no busca la verdad detrás de los clásicos, que es en vano la lectura de los clásicos. Y bien, ¿y por qué habla de tantos autores grecorromanos y de otros autores y los pone como dentro de la cultura cristiana? Porque él dice justamente la tradición occidental que asimiló todo lo mejor del mundo grecorromano nos ha dado una cultura en la cual la fe se desarrolla sanamente. Desde la conversión de Constantino, esta cultura se transformó en cristiana. O sea, justamente la asimilación de la cultura grecorromana por el cristianismo es lo que hace que todo este pasado cultural nuestro sea también parte de la cultura cristiana. Bien, acá me ha faltado agregar algo, ya se los voy a decir, que es una cuestión muy importante, pero la síntesis del plan educativo sería volver a los clásicos para buscar la verdad, volver a la realidad para cultivar el asombro, la contemplación genuina, bueno, volver al asombro también, volver a la naturaleza, y me ha faltado lo esencial, que en su plan educativo, que es cultivar la santidad. Así que tomen nota de eso que no ha aparecido acá en el PowerPoint, que es muy importante, que es la búsqueda de la santidad. ¿Me van siguiendo bien? Perfecto, perfecto. Bien, John Serior y nuestro tiempo. Acá retomo todas estas cuestiones del consumismo y del hombre frente a la tecnología. Si la tecnología, dice Senior, por supuesto no es nueva. Caín fue el primer tecnólogo, ya que inventó la agricultura científica y la guerra. Los tecnólogos construyeron un optimismo artificial, basado en la premisa artificial, y acá está la clave de cuál es el problema detrás de la tecnología, cuál es el mal uso de la tecnología. Se puede comprar ahora y pagar más tarde, de que se puede tener y seguir teniendo, a fin de dejar todo eso a los nietos. Detrás del problema tecnológico está este problema que ya lo planteé más atrás, lo planteo los puntos esenciales del libro, que tiene que ver con lo que es el consumismo. Porque detrás de la tecnología está el consumismo que en la década del 70 es como que ya empezaba a marcarse, en los 80 se intensificó y bueno, en nuestra época ni hablar. Cambiamos de celular cada 2, 3 años porque aparece nuevo y ya uno sale a comprar un celular o sale a comprar un auto y el auto ya es viejo, el celular ya es viejo, el televisor es viejo, y como que uno termina esclavizado justamente a estos avances tecnológicos que están no para solucionar los problemas, sino para crearnos problemas y crearnos necesidades falsas. Yo me acuerdo que me egresé a una escuela contable y en economía nos planteaban esto de que muchas empresas tienden a generar necesidades artificiales para vender. O sea, uno tendría que satisfacer las necesidades básicas, pero le agregan necesidades que no son reales justamente por esto, para servir a lo que es la cultura del dinero. Fíjense, Dios sabe que incluso un pez nadará 1000 kilómetros y morirá de amor. Pero un americano, y fíjense que la cultura americana es muy consumista,
Ustedes deben haber visto o por ahí escuchado de que en Estados Unidos cambian de televisor y tienen el televisor nuevo a la calle, o lo que es el Black Friday, todos estos momentos que son intensos de consumo. Si no puede comprar un nuevo televisor, un equipo de música o un automóvil con aire acondicionado, perdón, me salté acá, pero un americano vivirá avergonzado si no puede comprar un nuevo televisor, un equipo de música o un automóvil con aire acondicionado. En medio de un mundo en fuego, mientras el humo y la hediondez de los campos de trabajo llegan a nuestras narices, deseamos el fresco alivio de un hielo indiferente y esperamos que el lento avance de un glaciar de Coca-Cola avance en nuestros corazones helados y carentes de amor. Fíjense cómo el consumismo es prácticamente, se podría decir, la religión de la posmodernidad, y que detrás está esta cultura del dinero. Y acá esto lo he hablado en un artículo que publiqué en una revista de Fer Luis, si quieren después se los envío, que está las exigencias de la posmodernidad que yo les había resaltado por ahí, que hablaba de la eficiencia dentro de la educación, de cómo se buscaba generar personas eficientes. No se busca que el hombre sea feliz, que encuentre la verdad, que encuentre a Dios, que encuentre a Cristo, que llegue a la iglesia, sino que el hombre sea eficiente. ¿Y por qué necesita que sea eficiente? Porque el hombre eficiente, con la menor cantidad de recursos, genera más ganancias. Y entonces así vive a la cultura del dinero, con su trasfondo ideológico, con esta expansión de la tecnología, que, bueno, que nos hace vivir en este ritmo de vida acelerado y alejado de la contemplación. ¿Qué es lo que tenemos que buscar ser en realidad? Ser héroes, ser hombres íntegros. Y bueno, justamente yo he hablado ya bastante de eso, el tema de la lectura heroica es justamente la que nos ayuda a vivir como héroes y alejarnos del hombre eficiente. Fíjense cómo está de moda hoy, por ejemplo, estos libros como Padre Rico, Padre Pobre, que alientan justamente esto y son eh, serviles a la cultura del dinero. Bien, también una de las cosas que vi que planteaban, que hacían, que era una exhortación, creo que fue Cintia por ahí que había comentado, que el libro era una gran exhortación y es un llamado justamente a vivir una aventura heroica. Por el cual es justamente la intención de John Senior es despertarnos de ese adormecimiento que tenemos en torno a todas estas distracciones que nos ha dado la cultura posmoderna, que nos han llenado de celulares y de pantallas para que no vivamos plenamente, y justamente es un llamado a ser héroes para restaurar la cultura y restaurar sobre todo la cultura cristiana. ¿Cuál es el tesoro que tenemos que buscar? Que más bien acá tenemos un tesoro no que buscar, sino que difundir, porque el tesoro lo tenemos, pero lo tenemos escondido, se está perdiendo, están todas las monedas desperdigadas, lo tenemos que juntar para poder hacer que la gente lo aprecie, y es la cultura cristiana. ¿Y quiénes son los dragones? Me faltó agregarle la animación. Los dragones son la técnica, la cultura del dinero, las ideologías liberales, que justamente tratan de sacarnos de la cultura cristiana para imponernos la cultura del dinero. Y acá es importante, cada uno, desde su lugar, empezar a trazar un mapa para poder avanzar en un plan para poder no llegar al tesoro, sino para poder difundir este tesoro que es la cultura cristiana. Si no tenemos un plan de trabajo, estamos complicados. Y es importante que, fíjense que Senior en una universidad pública en Estados Unidos, tiene una cultura sumamente laica en cuanto a lo que es educación. Van a decir en las universidades que lo estoy acusando de proselitismo religioso. Él pudo armar este programa integrado de humanidades para hacer que la gente volviera a tener contacto
con los clásicos y tener contacto con la verdad, y de acá con el asombro, y poder alcanzar a encontrarse finalmente con la fe. Y ha sido un plan, o sea, muy bien elaborado en ese sentido para que haya generado tantas conversiones dentro de una universidad pública en Estados Unidos, sobre todo por el encuentro con la belleza. Y me parece que me estoy adelantando, algo que tenía que decir enseguida, pues justamente ese encuentro con el bien, la verdad y la belleza es justamente una de las cosas que nos ayuda a dar luego el salto a encontrar el verdadero bien, la verdadera verdad, el bien y la belleza que la encontramos en Dios. Y acá está el riesgo que tenemos nosotros de apostatar, de irnos detrás de la cultura del dinero. Esto de acumular, de dejarnos guiar por el consumo, de trabajar, de ser trabajólicos, como se le dicen ahí en Scrooge, ya que estamos llegando a Navidad, por ahí trayendo un poco a colación Canción de Navidad, de vivir detrás del dinero, que es justamente el gran problema que tiene la cultura, la sociedad actual. Tener cuidado de no volvernos villanos justamente yéndonos detrás de lo que es la cultura del dinero. Y bien, la clave de todo, esta frase no la tomo del libro, sino un gran resumen que hago, la contemplación en el corazón de la familia es la clave esencial para ser héroes de la cultura cristiana. Uno de los primeros lugares en los que tiene que haber contemplación, que tiene que haber lectura de los clásicos, que tiene que haber historias de héroes, es dentro de la familia, para que justamente esa célula esencial de la sociedad absorba la cultura cristiana y después la pueda llevar al resto de de la sociedad. Y bien, agrego, bueno, el gusto por la belleza, una de las cosas que resalta mucho Senior, buscar la verdad en los saberes. Fíjense que él habla sobre todo mucho del tema de la música, no la música reproducida, sino directamente de tener un piano en la casa, bueno, que no es algo que nos podamos dar todos, pero eso de tener contacto con la belleza en la música, en la pintura, en la literatura es muy importante, y bueno, buscar la verdad en la unidad de saberes. Estos saberes me salió el profesor la planificación del profesor, digo. Pero que todo lo que uno haga, tanto desde la casa o en la escuela, tenga esta unidad, esta intención de buscar la verdad, de llevar a los alumnos, a los hijos o con quien uno tenga contacto a la verdad. Volver al calor del hogar, fíjense, he resaltado acá hogar, ya en el sentido más, digámoslo, grecolatino, que después han quedado lo que han sido los puntos de reunión siempre en invierno alrededor del fuego en las casas, que por ahí ha sido reemplazado por la televisión hoy en día. Y bueno, ahí está esa necesidad de volver al calor del hogar para tener ese momento de contar historias y de tener ese encuentro con la belleza. Y bueno, finalmente, que es lo mismo que planteaba al principio, la devoción mariana como un punto esencial para la educación. Bueno, vamos a ser héroes, vamos a ser quizás un tanto como el Quijote, pero todo lo que aportemos, por pequeño que sea, va a ayudar a que la gente, a que el prójimo pueda encontrar la verdad. Conclusiones. Vuelvo a la imagen inicial. Esto es lo que tenemos que tratar de volver a hacer, y por eso hablamos de una restauración. Esa imagen que la locura de la modernidad destruyó, es momento de volverla a reconstruir, que vuelva a tener este esplendor. Y bueno, es esencial la oración y el sacrificio también para que nuestro aporte esté directamente de la mano de la Virgen y de Cristo. O sea, vuelvo a insistir con la devoción mariana,
ya casi en vísperas de la Virgen de Guadalupe, la traigo a colación. No sé si estamos bien de tiempo. Perfecto, perfecto. Tenemos unos minutitos más y nos queda tiempo para las preguntas, así que tranquilo, podemos seguir. Dale. Esto lo he dejado al final por si no nos daba el tiempo. Agregar algunos libros amigos que los podamos hacer dialogar con Senior. Bueno, una buena lectura nos permite descubrir cómo los libros dialogan entre sí. Fíjense que con Momo tienen un montón de estas cuestiones de cómo la cultura del dinero, de estos hombres grises que prácticamente son como banqueros, representan esta cultura del dinero. Y son prácticamente buena parte de los enemigos que tenemos. Que bueno, en esa escena de la cafetería se ve bien marcado eso. Esto no les voy a hablar bien, pero es un libro que está, digamos, la muerte de la cultura cristiana, la restauración de la cultura cristiana, y acá es esencial la lectura de este libro de Rubén Peretó para entender el nacimiento de esa cultura cristiana de la que está hablando Senior. Es un libro muy bueno para volver hacia atrás, antes de la década del 70, a entender cómo, bueno, mucho más atrás de la década del 70, a entender cómo nace esta cultura cristiana en plena Edad Media. El Principito, pero está justamente este tema de la contemplación de los atardeceres, ese salir de la individualidad que nos ha metido la posmodernidad, de la que habla ahí Senior, de que uno está detrás del beneficio económico sin pensar en el que tiene al lado, y esta posibilidad de salir del asteroide en el que uno está encerrado, como este contador, para poder ayudar a los que tiene al lado a encontrar la verdad. Agregué el Hobbit también porque es justamente un llamado a ser héroes. Cuando nos encontramos con estos dragones que son demasiado grandes porque la cultura del dinero es terrible, es gigantesca, y nosotros somos muy chiquitos, somos como los hobbits, pero con nuestros pequeños aportes vamos a poder de a poco ir venciendo este dragón tan inmenso que tenemos adelante. Y después, agregué este libro de sábados, pero por ahí es interesante la mirada de un escritor argentino que prácticamente no ha estado muy relacionado con el tema de la fe, podríamos decir, pero por ahí tiene este librito, uno de los últimos que escribió, algunos puntos en contacto con Senior en el sentido de que él habla de lo que es la contemplación, no lo dice así, pero volver a una sociedad más tranquila y vencer esta cultura del dinero, que por ahí si uno tiene algún conocido que lo quiera ayudar en su camino de conversión, la resistencia sería una buena lectura previa antes de la restauración de la cultura cristiana. Y bien, muchas gracias. Voy a comentarte algo a ver qué nos podés decir. A mí me hiciste pensar mucho con esto de la cultura del dinero, con respecto a que a veces nosotros miramos como de afuera, ¿no? La cultura del dinero o, bueno, el avance tecnológico como que, bueno, sí, nos tenemos que cuidar, pero estamos un poquito afuera, ¿no? Porque estamos en esto de querer restaurar la cultura. Luchando, pero como que lo miramos de afuera. Y sin embargo, algo que incluso venimos hablando mucho con Melissa, que hoy no está entre nosotros, pero que cuando lo vea se va a acordar, es que a veces también caemos nosotros, los que queremos, ¿no?, restaurar la cultura, en un consumismo o en esto de las redes de la cultura del dinero, a veces con respecto a las cosas buenas, ¿no? Un consumismo de lo bueno, ¿no? Entonces, compramos de más y gastamos de más en cosas buenas porque son buenas, sin darnos cuenta que igualmente, eh, o sea, el mecanismo es el mismo. No sé si lo Sí. llegaron a pensar, tanto Sergio como alguien más si quiere Yo no sé compartir. si irá de la mano del ejemplo de que por ahí uno, por ejemplo, como lector, termina por ahí atiborrándose de libros que los termina comprando por comprarlos y termina siendo también un problema. Ujú. Que es una de las cosas que por ahí veo que nos puede llegar a ocurrir, sobre todo a nosotros que estamos más dentro del ámbito de las humanidades. Ujú.
Sí, esto de a veces decir, bueno, lo recomendaron, entonces lo tengo que tener porque tiene que estar en mi biblioteca para que en algún momento lo leamos, ¿no? Cuando en realidad habría que pensar bien de comprar para aprovecharlos, ¿no? En el momento y no guardar para después. Obviamente que uno compra para atesorar o para esperar que los niños cumplan una edad determinada para la lectura, ¿no? Pero a veces me pasa como profe también que formo papás y formo docentes, que me dicen, tengo un montón de libros comprados, pero no hemos leído ninguno, ¿no? Entonces, como también hacer como ese examen de conciencia ahora a fin de año, ¿no? Y decir, bueno, ¿en qué pongo también eh, esa sed de gasto a la que nos empuja esta cultura? Porque por más, aunque sean cosas buenas en las que gastemos, no deja de ser un consumismo, ¿no? Entonces tratar de decir, bueno, les pongo un ejemplo personal. No, yo he decidido no comprar más libros, ¿no? Salvo que sean de necesidad absoluta por alguna razón de trabajo o lo que sea, hasta no terminar de leer los que tenemos en la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Y hemos descubierto cosas impresionantes, ¿no? Así que, nada, los Sí, invito también a eso. me ha pasado por ahí, para principios de enero, iba a hacer por ahí algunos videos en la cuenta que tengo, para más o menos también organizarse con las lecturas. Porque a mí me pasaba de comprar demasiados libros y no los terminaba de leer nunca. Entonces Exactamente. ahora trato de hacerme planes de lectura, de comprar cosas que las vaya a leer en determinado tiempo para que no pase eso de que uno termine comprando y no leyendo después. Exactamente. Bueno, acá levantó la mano Mariana, así que te escuchamos, si anda por ahí. No, qué buen tema lo del consumismo, porque a veces a mí me pasa cuando estás con muchas familias numerosas, que con la excusa de la excelencia se compran cosas y que da mal ejemplo a los chicos. O sea, hay que tener el lavarropa de no sé cuánto profesional porque tengo muchos chicos. La realidad es que no es cierto, que con la excusa de la excelencia se compra y se consume y se justifican un montón de gastos que hacen mal a la educación de los chicos. O sea, que cada uno tiene que tener no sé cuántas cosas para poder estudiar. Y no es tan así. Se pueden compartir, se pueden poner en la misma mesa, o sea, esas cosas, ¿no? Que inciden directamente en unas necesidades que por ahí se pueden suplir de otra forma. Totalmente, sí, 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 sí. De hecho, es un buen tema para reflexionar cada uno en su propia realidad, ¿no? Acá en este fin de año. En este fin de año. Y bueno, no sé, como último pensamiento que comparto con ustedes, ya que veo que no hay manos levantadas y no hay preguntas, pareciera que también John Senior, además de llamarnos a esta devoción a la Santísima Virgen, nos está llamando a buscar el reinado social de Cristo, ¿no? Al cual estamos llamados todos, ¿no? Cada uno desde su lugar, desde su estado de vida, desde la misión que Dios le haya encomendado. No sé qué piensan al respecto, qué piensa Sergio. Por ahí lo he ido diciendo, pero no con las palabras tan precisas, con esto de que cada uno vaya dando su pequeño aporte justamente en el lugar en el que esté para hacer, justamente llevar la cultura cristiana, llevar la conversión a través justamente de la belleza. Por ahí Exactamente. incluso en cualquier trabajo que uno tenga, en cualquier lugar que uno esté en contacto con otras personas. Y por eso me pareció importante esta recomendación de la resistencia de sábado, que por ahí para muchas personas que no son creyentes, por ahí puede ser un buen paso para ir descubriendo lo que es la contemplación, lo que es la belleza, podríamos decir, y se introduciendo en ese camino de ver que cómo hay cosas que en nuestro mundo que están funcionando están funcionando mal directamente. Ujú. Y que bueno, que puede haber un remedio que lo plantea un montón de autores, varios autores aparte de Senior que también han estado trabajando con el tema de los clásicos. Yo me acuerdo de Ordine, que es un italiano que también creo que cerraron en Italia el mismo plan de lectura de clásicos, me parece. No, Ajá. no estoy seguro, pero sé que también hizo algo parecido, pero no con la visión más del humanismo, que hace el humanismo cristiano, más cristiana, más católica, como la hizo Senior. Totalmente, totalmente.
Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos, Sergio, por tu exposición, por toda la preparación. Sergio convocado desde casi principio de año y está trabajando desde ese momento para este cierre, así que valoramos muchísimo tu trabajo, tu tiempo. Es docente, es papá, como escuchamos. Tiene un gran trabajo también en las redes desde la cuenta @biblioteca_avalon, que los invitamos a todos a seguirlo porque tiene un material, un contenido de calidad realmente en todo lo que tiene que ver con clásicos y con su tema de trabajo, que es el tema del heroísmo, ¿sí? Y esto de la aventura. Así que bueno, que de hecho en nuestro canal de YouTube, en Casa de Oro Familia, tenemos un video con él hablando de este tema, que los invitamos a verlo también. Y hemos recomendado también su libro muchísimo acá. Así que no me queda más que agradecerte y de seguir. Muchísimas gracias también a ustedes por haberme dado la oportunidad. No, por favor, y gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que lo van a ver después grabado en el canal de YouTube.